Perdón. Tengo aquí sesión quinta porque al principio lo había preparado esto para en la mañana, la primera hora, pero como veí que al revisar los trabajos había problemas, tuve que cambiar. Entonces esta sesión quinta es la sesión sexta, realmente. Vamos a ver. Esto ya lo hicieron ustedes. Esto lo hicieron en el trabajo anterior cuando me entregaron los trabajos de investigación. Esto pertenece a los trabajos de investigación y de hecho es su segundo capítulo. Por eso, en el segundo capítulo, si ustedes recuerdan el trabajo anterior, el primer capítulo era el objeto de estudio. El segundo capítulo es la primera variable o característica. Para el caso de Jorge, la primera variable que va a presentarnos es el por qué cometen errores. No me acuerdo ahorita cómo le llamabas, Jorge. ¿Cómo le llamabas? Malos hábitos de los estudiantes. La primera sería los malos hábitos de los estudiantes. Así se titularía este capítulo, ¿sí? Aquí pertenece al capítulo cuarto, ¿sí? Aquí pertenece al capítulo cuarto. Ya en la tesis es el capítulo cuarto, la primera variable. ¿Qué debemos tener? ¿Qué se necesita para poder hacer este capítulo? Se necesita ir a la problemática. En la problemática, sacar la primera pregunta particular, ¿sí? Se necesita el primer objetivo específico y se necesita la primera subhipótesis. Esto lo construimos con el llamado probable capitulado, que sería la primera pregunta, la particular, el primer objetivo específico y la primera subhipótesis. Entonces, el probable capitulado sería nuestro primer capítulo. ¿Qué tiene de más además de esto que pedir en la primera parte? Si ustedes fijan en la primera parte, pido la problemática. ¿Qué se pediría de más? Se pide de más, en el probable capitulado, la estructura de respuesta y la fuente que se va a utilizar. El probable capitulado estaba compuesto por las 5 introducciones que tenían de cada capítulo. Eso es el probable capitulado, ¿sí? ¿Alguien tiene duda de esto que estoy diciendo? Yo no entendí. ¿No entendiste? Mira, sí se ve que estoy señalando, ¿se necesita? ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve. En se necesita, tú necesitas un problema de la problemática, un solo problema. El primero de la problemática. Un solo objetivo específico, el primero. Y una sola subhipótesis, la primera. Esto tú lo hiciste o tú lo utilizaste cuando redactaste el probable capitulado. Si tenías 5 preguntas particulares, tuvieron que salirte 5 capítulos, ¿sí? De tu tesis. Esto lo hicimos en el proyecto. ¿Ya recuerdas? Sí, sí, recuerdo. Bueno, ahora, de ese probable capitulado, vamos a tomar el primer capítulo. El primer capítulo es lo que se llama la primera variable o característica, depende. Variable si es cuantitativa la investigación, característica si es cualitativa. ¿Sí? Ese es lo que tenemos en el título que tenemos en la sesión quinta. Sí. ¿Ya vamos ubicando? Ya. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos el marco teórico. El marco teórico tenemos que buscar ahí los conceptos que nos sirven para responder la pregunta. Fíjate bien, los conceptos que nos sirven para responder la pregunta. ¿Sí? Además de los conceptos, necesitamos las categorías, porque vamos a ver los procesos. A diferencia de los conceptos, que solamente se ve la definición y los elementos que la componen,
Las categorías lo ves con procesos, que son relaciones, determinaciones, conflictos, contradicciones y condiciones. Entonces, en la categoría vemos, hay categorías analíticas y categorías empíricas. Las categorías analíticas son conceptos abstractos. Las categorías empíricas son conceptos concretos. Pongo un ejemplo. Una categoría analítica sería salón de clases. ¿Sí? Una categoría concreta sería pizarrón. ¿Sí? Entonces, en el pizarrón tú describes que es de vinil, que se usan plumones, etcétera, etcétera, de color blanco, etcétera, etcétera, de tal tamaño, de tal a cual cantidad, de 3x10, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene un pizarrón y que se necesita. Bueno. ¿Por qué el salón de clases es abstracto? Porque el salón de clases puede ser en un edificio o puede ser en un jardín. Si estás enseñando, por ejemplo, gym, necesitas un jardín y ahí haces el gym. O si están necesitando un gym de, vamos a poner ejercicios de pesas, necesitas un salón concreto. Depende de lo que enseñes, el salón se transforma cuando hay estudiantes que aprenden. ¿Sí? Por eso el concepto de salón de clases es abstracto. Además, ¿qué necesitamos? Los elementos que contiene la categoría. Recuerda que las categorías se van descomponiendo. Y entonces, por ejemplo, salón, ¿qué compone un salón de clases? Esa categoría se pones ahí pizarrón, proyector, sillas, un escritorio, una silla para el profesor, etcétera, todos los elementos que lo componen. Ahora, cada categoría analítica se compone en subconceptos hasta llegar a los indicadores. Los indicadores, la categoría que llega a los indicadores, son categorías empíricas y las categorías que se van hacia el concepto fundamental son abstractas y son categorías analíticas. ¿Qué necesitas además? Fíjate bien ya, porque ya estamos elaborando un capítulo de investigación. Necesitas además la información recabada con el instrumento. La información que recabaste, lo que nos puso Jorge fue el instrumento. Y luego, después de ello, nos puso un anexo de la información recabada. Entonces, aquí, ¿qué necesitamos? La información recabada para responder la pregunta de la problemática. Los datos elaborados para responder la pregunta de la problemática. Las lecturas, ¿sí?, hechas para responder la problemática. Y nuestras categorías de pensamiento que están arriba, las del marco teórico. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos para redactar. Ya teniendo todo, ¿alguien tiene una duda de lo que necesitamos para redactar nuestro primer capítulo de investigación? ¿No? El que calla otorga. Doctor, ¿Sí? ¿puede repetir? Es que dijo algo de que si es cuantitativo es variable, si es cualitativo es característica. ¿Sí, correcto? Sí, las variables, por ejemplo. Cuando tú preguntas, en la pregunta principal, ¿por qué los profesores faltan? ¿Por qué los profesores de la universidad faltan tantos días a la semana? ¿Sí? Esa es una pregunta cuantitativa. Entonces, vamos a manejar dos variables, asistencia y falta. Y en la falta, esas son las variables dependientes de la constante, ¿sí? ¿Por qué los profesores faltan tantos días al año o tantos días a la semana? Esa pregunta tiene dos variables, la variable de asistencia y la variable de falta. Ahora,
La variable de falta tiene varias variables independientes. Una variable independiente es por enfermedad, otra variable independiente por días económicos, otra variable independiente por imprevistos. Entonces podemos manejar estas tres variables independientes que son relacionadas con la variable dependiente que es la falta y que pertenece a la constante que es asistencia. Tienes en la asistencia dos variables, asistir y no faltar, y faltar. Son las dos variables dependientes. Ahora, la variable independiente de asistencia solamente tiene dos, asistir por compromiso y asistir por ganarse un premio de puntualidad y asistencia, ¿sí? Esas son las dos variables que se me ocurren. Bueno, ya tenemos ahí variables independientes y esa es una medida cuantitativa porque va a contar, faltaron 6 días, 5 días, 4 días, eso es numérico, es una cantidad, es cuantitativo. Mientras que las características es, para ser un buen maestro se necesitan varias cualidades, que tenga conocimientos, que tenga habilidades, que tenga competencias, etcétera, 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 ¿no? Entonces podemos poner todo eso en términos de cualitativo. Entonces, hay una investigación que hacemos para ver cómo es la calidad de enseñanza del maestro. Y sobre eso vamos de alguna manera mostrando las características de un buen maestro y las características de un mal maestro. O cuantitativamente. Cuantitativamente ponemos un rango de medición que nos diga si tiene 7 puntos es un buen maestro, si tiene 6 puntos es un mal maestro. ¿Sí? Eso va a depender de cómo caractericemos o cómo midamos la asistencia o lo que queramos medir, ¿no? Sí, Son dos tipos de conocimiento, sí. Otra duda, doctor, ¿puede repetir, Sí. por favor, cómo se constituye el probable capitulado? Dijo algo de la introducción de cada variable, no me acuerdo, pero si lo puede repetir, por favor. O sea, cuando me presentaron el probable capitulado, tenían que hacer la introducción de cada capítulo. Entonces, si tenían 6 capítulos, y esto dependía de las preguntas, el probable capitulado surgía de las preguntas, de los objetivos y de las hipótesis. ¿Qué es lo que tenían que hacer de nuevo? Eso ya lo habían hecho, por ejemplo, las preguntas particulares le hicieron en el preproyecto, ¿sí se acuerdan? Y los objetivos específicos lo hicieron en el preproyecto también. Nada más la subhipótesis la hicieron en el proyecto, ¿sí? Entonces tenemos estos 3 elementos con los cuales configuraron la introducción. Y ahí en la introducción armaron la estructura de respuesta. La estructura de respuesta y la fuente armaron toda la introducción y con eso se presentaba el probable capitulado, con la introducción de cada capítulo. O sea que, por ejemplo, si yo tenía, supongamos, no sé, 4 preguntas específicas, o sea, 4 preguntas, entonces Sí. son 4 capitulados. Sí. Ok, ya. Gracias, doctor. Sí. Entonces, es lo que necesitamos aquí. Necesitamos entonces, además de esto que le estábamos diciendo, las diferentes variables, necesitábamos la información, los datos que se elaboran, la información se recaba, los datos que se elaboran y las lecturas que teníamos que hacer para poder responder este capitulado. Por ejemplo, si Jorge tiene como una de las variables y que tiene que ser un solo capítulo sobre las deficiencias de la redacción, vamos a poner que sea, va a tenerse que leer todos los textos en relación a la redacción y cuáles son las principales causas que originan la deficiencia redaccional. ¿Sí?
esa literatura que tuvo que leer fue lo que de alguna manera le permitió. Es que no me deja entrar. Voy a tenerme que, permítame. Ya te dejó entrar, César. Ahora sí. Ahí está, ya estoy señalando. Bueno, esto es lo que necesitamos para redactar el capítulo. ¿Hay alguna duda de lo que se necesita para redactar el primer capítulo de investigación? ¿No? Interpreta el silencio como que no, ¿sí? No, yo sí tengo dudas. A ver. Yo también, doctor. Es que guardamos silencio porque estamos como intentando entender. Carburando. Sí. Doctor, ¿puede más lento en la explicación? Porque yo otra vez como que me estoy enredando. Bueno, no sé si demás compañeros, pero al menos yo sí. Ajá. Otra vez la explicación. ¿Qué necesitamos para redactar el cuarto capítulo? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? ¿Está claro que vamos a redactar? Vamos a redactar el cuarto capítulo. Ya lo hicieron, ya lo tienen ustedes en pantalla. Y fue lo que tardó el seminario que tuvieron que algunos cursar para poder salir adelante. Ese ya lo hicimos. Ese fue el trabajo pasado. El trabajo pasado que me entregaron se llamó Análisis de Resultados de Investigación. El probable capitulado es para hacer análisis de resultados de investigación. En donde dice problemática, objetivos específicos y subhipótesis, se pone tal cual lo hicimos la vez pasada en el último trabajo del proyecto. No. Bueno, sí se pone eso, pero ¿de dónde lo tomaron? Ustedes lo hicieron en el proyecto. Por eso, mi pregunta es en el número 17, en el número 17 de tu proyecto, tienes probable capitulado. Okay. Después de las hipótesis. Ok. Ahí, en el proyecto, tienes probable capitulado. Es eso lo que ahora vamos a retomar. Todo lo que hicimos en el proyecto, todo lo necesitamos en este momento. ¿Y también va redactado en pasado? Sí, porque el proyecto lo redactaste en futuro. Así es. Y ahora lo tienes que redactar en pasado, pero lo tomas de ahí. Ya no tienes que estar pensando qué voy a poner, sino ahora tomas eso y lo pones en pasado. ¿Sí? Recuerda, en este momento eres investigador, no lector. Por eso hablamos de retomar. Pero ya escribes como para el lector, no para ti. Escribes para el lector. Ok. Sí. ¿Alguna otra duda? Otra vez, doctor, es que iba a retomar todo otra vez, que, o sea, dijo, a ver, la sesión pasada, el seminario pasado fue análisis de datos. Ajá. Ahora sí, arránquese desde ahí para volver a retomar todo otra vez. A ver, ya tenemos dos trabajos, uno que se llama el proyecto y otro que se llama análisis de resultados. Los análisis de resultados son los capítulos de investigación. Sí. Esos capítulos de investigación los vamos a pasar tal cual a la tesis. Y ahora, el capítulo primero de la investigación se va a convertir en el capítulo cuarto. El capítulo segundo de la investigación se va a convertir en el capítulo quinto. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiarle la redacción. Otra vez, déjeme apuntarlo. El primer capítulo de análisis de investigación se pasa a ser el cuarto. Ajá. El segundo pasa a ser el quinto. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente hasta que ponemos todos los capítulos de investigación, que son 3, 4 o 5. Ajá. ¿Sí? Sí. No son más. Bueno, ahora que ya tenemos esos capítulos en el orden en que deben estar en la tesis, ahora cambiamos la redacción.
La redacción de estar en presente pasa a estar en pasado. Ahora ya tenemos claridad de lo que investigamos y ahora lo redactamos en pasado. Y corregimos los probables errores que se tuvieron cuando redactamos por primera vez. Ahí corregimos, en ese momento, no antes. Sí, sí. Ahora, al redactar ya en pasado, nosotros tenemos que revisar que estén cada uno de los elementos que debe tener todo capítulo de tesis. Debe tener título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. ¿Sí? Sí. Eso es lo que revisamos. Sí. Ahora, en el desarrollo, no en otro lugar, solamente en el desarrollo, debe tener información, datos y lecturas. Y nuestras categorías con el cual organizamos el discurso. Pero es que Son 4 cosas. Espera, doctor, estaba escribiendo. Esas 4 cosas, otra vez, ¿qué conforman? ¿En dónde deben estar? La que organiza todo el discurso se llaman categorías. ¿La qué otra vez, doctor? Lo que organiza todo el discurso. Ajá. En el desarrollo. Todo lo que organiza el desarrollo. Se llaman categorías. Sí. ¿Sí? Y esa la tomamos del marco teórico. Segundo, la información que se va a depositar en la categoría que le corresponde. Dijo se toma del marco teórico. Sí, las categorías. Luego, segundo, se les llena de información. Haz de cuenta que son folders. Esas Se les llena categorías. de la información que recabamos. De los datos que recolectamos. Perdón, de los datos que elaboramos. ¿Verdad? Ya estoy diciendo. El de los datos que elaboramos. ¿Sí? Y de las lecturas que hicimos para ese capítulo. Ahora, ¿cómo redactamos? ¿Cómo se redacta? Se redacta con el verbo análisis. Aquí sí se pone el verbo análisis, ¿sí? O equivalentes, sinónimos. Porque todos estos capítulos ya son analíticos. Sí, correcto. ¿Podría poner un ejemplo? ¿Cómo podríamos empezar con el verbo, por favor, profesor? Si la pregunta particular dice, ¿por qué los estudiantes reprueban a pesar de que tienen una buena comprensión? ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que origina? ¿Qué es lo que causa la reprobación de los estudiantes a pesar de que tienen una buena comprensión? No podemos decir que los estudiantes no comprendieron. Los estudiantes comprendieron, pero sin embargo reprueban. Primera hipótesis. Porque los estudiantes no razonan, sino aplican automáticamente como si fuera una receta. Vamos a mantener esa hipótesis. ¿Sí? Entonces, el objetivo es analizar las causas que provocan la reprobación a pesar de que hay una buena comprensión. Analizar las causas que provocan, y ya me voy a la hipótesis, a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. En este momento, esta diapositiva nos pone lo que se necesita para redactar este primer capítulo. Sí, solamente lo que necesitamos. ¿Hay alguna duda? No, profesor. Dejen salirme para poder cambiar de diapositiva. No, todavía no me salgo. Ahora sí.
tiene la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva como ustedes se fijan, elaborar el capítulo. Aquí dice elaborar el capítulo, ¿sí? El título es el mismo, sesión quinta, primera variable o característica, ¿sí? Y entonces tenemos elaborar el capítulo. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para elaborar el capítulo? El título. Estoy señalando el título, ¿sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Bueno, el título, pregunto a Isa. Isa, ¿de dónde sale el título de mi primer capítulo? De mi pregunta de investigación. Exacto. Ya, ese es así. Con la seguridad es exacto, ¿sí? Surge de la pregunta de investigación. Introducción. Le pregunto a Gaby. Gaby, ¿qué compone la introducción? 3 cosas. El objetivo, la estructura de respuesta. No. Antes del objetivo. Idea principal. Mi idea principal. Y luego. Mi estructura de respuesta. Y luego. Mi hipótesis. No. Chihuahuas. Idea principal, estructura de respuesta. Fuente. Fuente, ¿no? Este siempre se me olvida, la fuente. Sí. La fuente, bueno. Sí. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué compone. Cuando yo redacto, empiezo a redactar mi idea principal. Pregunto ahora a María Eugenia. María Eugenia, mi idea principal, ¿de qué está compuesta? Maru. Sí. Pues la problemática, ¿no? No. ¿No? ¿Mi objetivo? Sí. Mi idea principal es mi objetivo y mi hipótesis. Sí, pero en vez de problemática es con el problema particular, con el objetivo específico y con la subhipótesis que le corresponde a ese capítulo. ¿Sí? Es así, con eso se elabora la idea principal. ¿Lo puede repetir? Con el... Ajá. Sí. Le pregunté a María Eugenia con qué se compone la idea principal de este capítulo. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar la pregunta particular. Tengo que encontrar el objetivo específico y tengo que encontrar la subhipótesis correspondiente. ¿Sí? Con eso se compone la idea principal. Pero ojo, me redactan echándole chiri, no me redacten el puro esqueleto, porque los esqueletos se espantan. ¿Sí? Póngale carnita. Pero recuerden, hay que salvar la idea principal. Aquí casi todos redactaban cosas que no tenían que ver, o sea, el objetivo era uno, el problema otro y la hipótesis otra, entonces van a ir, se van a perder. Entonces hay que volver a unificar, hay que guardar la coherencia, no se les olvide. Bueno, la introducción entonces tiene 3 cosas: idea principal, estructura de respuesta y fuente. ¿Ya? Esto es lo que hay que redactar en este capítulo. Una vez que hemos redactado, nos pasamos al primer subcapítulo, que es ya del desarrollo. No pongan el título desarrollo. Todavía uno ahí me puso el concepto de desarrollo. Ya no me lo pongan. Empiecen con el subtítulo del subcapítulo. Y vuelven a repetir lo mismo. Título, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. ¿Sí? Pregunto en términos de esta estructura, le pregunto a César, ¿con qué material voy a trabajar este subcapítulo? ¿Qué necesito ahí en el subcapítulo? ¿Qué necesito? ¿Para el subcapítulo? Sí, para redactar el subcapítulo. ¿Qué necesito? Los datos que ya teníamos.
antes de los datos, antes de los datos. Si los datos están, es fundamental el dato, pero ¿qué necesito antes del dato? El marco teórico. Ese me organiza el discurso. Entonces empiezo con el marco teórico. El marco teórico, los conceptos que voy a utilizar en este capítulo para responder la pregunta. Ya tengo el primero. Entonces, mis categorías. ¿Qué más? Pues no sé si es lo que comentó de las hipótesis. No. No, entonces creo que estoy perdido. La información. Entonces necesito primero el molde. El molde es la categoría. La información ya es el contenido. Y luego el dato. Los datos pueden ser fotografías, pueden ser gráficas, etc. Y luego las lecturas. ¿Sí? Estas 4 cosas necesito. Sí, lo estoy anotando aquí, doctor. ¿Sí? O sea, sería la información general, ¿no? Y la información para responder la pregunta, no otra. Solamente para responder. Todo se filtra, es un filtro, lo más delgadito de todo es responder la pregunta. Si la pregunta si fuera, vamos a poner una pregunta de investigación, ¿cuántos años tengo? No es pregunta de investigación, pero vamos a poner que es esa. Yo no tengo por qué responder que mis gustos son el negro, el blanco y el rojo, ¿sí? Porque eso no me lo están preguntando. Me está preguntando cuántos años tengo. ¿Sí? Entonces, solamente la información que me sirve para responder la pregunta. No más. Entonces, tengo las categorías, que es mi molde, para redactar. Luego, después de la categoría, la información que recabé. Segundo, los datos que elaboré. Tercero, las lecturas que hice para entender otras respuestas. Y ya puedo dar la mía. La respuesta a mi pregunta particular. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la información que recabé y los datos que recabé? La información es como el marco teórico, ¿no? ¿Vale? La información recabada es como el análisis, ¿no? Que hicimos teórico. No. La información es, hoy vinieron 9 estudiantes, faltaron 3, ¿sí? Esa es información, 9 estudiantes. Dato, vino el 70% de los estudiantes. Dato. Fotografía, ¿quiénes vinieron? Como la interpretación entonces, ¿no? El dato. No. Haces 3 cosas, describes, analizas e interpretas. ¿Sí? No es interpretación. Cuando tú dices viene el 70%, no es interpretación. Es un dato. Estás construyendo a partir de la información que te dieron. Okay. Si tú me dices, el curso se compone de 24 personas, vinieron 18 y se fueron 3 antes de terminar la clase, eso es información. Si tú me dices, vino el 100% de los estudiantes y ninguno se salió de clase, el 25% no estuvo atento, 0% de salidas, eso es dato. El dato se construye. Ok, dijo que es describir, analizar y... interpretar. Interpretar. ¿Sí? Vale. Sí. Gracias. Y se describen, se analiza y se interpreta la información y los datos. Doctor, yo tengo nada más para que me quede claro. Entonces, la información sería el mencionar el entorno donde se desarrolla la investigación. A ver, otra vez, pregúntame otra vez. Ajá. La información se refiere entonces
a mencionar el entorno donde se desarrolla la investigación. No Mi solamente. problemática. No, mira, el entorno es lo que llamamos el contexto. Ajá. Y luego el lugar es el lugar en donde específicamente se pone de manifiesto el fenómeno. Y luego el periodo es el tiempo en que tarde de manifestarse ese periodo. Y luego en ese periodo el fenómeno señala el objeto de estudio y por qué es un problema de investigación para nosotros. ¿Sí? Bien, esa es mi información. Esa es tu información, exacto. Bien. Doctor. Sí. Okay. Adelante, Gaby, adelante. Ok, gracias, Carlos. Ya te cambié el nombre. A ver, en mi información recabada, puede ser, para ver si me queda un poquito claro, en el cuestionario que yo apliqué a 5 familias, de las cuales me contestaron a mis preguntas en relación a cómo influye el ingreso familiar, 3 contestaron que poco, 4 que mucho y 2 que nada. Sí, todo eso es información. Todo eso es información. Toda esa es información. En los datos es como ya cuando los grafico. El 70% dijo nada, el 20 poco y el 10 cero. ¿Así es? Ese es el dato, claro. El dato se construye, se elabora. Ok, entonces la información la saco de lo que yo recabé y los datos ya son como mi gráfica. Sí. Ok, gracias. ¿Y por qué? Ahora te pregunto a ti directamente, Gaby. Vale. ¿Por qué la fotografía es un dato y no es una información? Porque describe. No, tú tienes que describir. Claro que tú tienes que describir la foto. Pero ¿por qué la foto es considerada dato y no información? Es una imagen. Porque ya le dimos una representación. Exacto, es una representación de la realidad. Ajá. Exacto. Y es estática, no cambia. La foto no cambia. La realidad sí. Es una imagen. Sí, y entonces, al ser una imagen, ordena y clasifica la realidad. O sea que... Sí, ya me quedó claro ese punto. A ver, doctor, para que... A ver, Sí. creo que ya con lo de Gaby igual ya me especifiqué más, pero a ver, un ejemplo concreto. Por ejemplo, en este caso, mi categoría es una característica porque es cualitativa y me refiero a la motivación como elemento positivo o como elemento que incentiva la retroalimentación entre maestros. Eso, motivación, repito, como es una cualitativa, pues es característica. Esa es mi categoría, motivación, ¿correcto? Ajá. Ok, correcto. Entonces la información son las respuestas que yo obtuve de las docentes a las que le apliqué el cuestionario respecto a qué causas o qué efectos las motivan para realizar su labor docente, ¿no? Algunas me pusieron que el ver el desarrollo de sus alumnos, otras me pusieron que el aspecto económico, otras me pusieron que la familia. Eso es la información. Exacto. Los datos que yo elaboré, entonces, es por ejemplo, mi gráfica que dice, del 100% de las docentes aplicadas o de las docentes participantes, el 80% tiene su desarrollo personal y profesional como motivación para su práctica en el aula. Eso es correcto. Ok. Sí. Lecturas, supongamos, Chiavenato que habla sobre el elemento de motivación como parte del clima laboral o clima organizacional de una institución, él afirma que este es muy importante ya que sin él la institución pues no hay manera de elaborar, o sea, si no hay motivación, tú no puedes hacer nada con tus empleados. Esa y se cita. Ok, entonces, el siguiente, que son respuestas que yo elaboré, entonces, ahora sí, es, digamos, mi interpretación. Es decir, si el 80% de las docentes participantes han dicho
que su desarrollo profesional es su principal motivación para laborar y de acuerdo con lo que indica Chiavenato, esto lo puedo aplicar en la retroalimentación entre maestras, decirles que si realizan una retroalimentación entre maestras van a tener un crecimiento y un desarrollo profesional en sus labores, por lo tanto esta es una motivación para que sigan implementando esta actividad, esta retroalimentación. Ese podría ser una de mis respuestas, ¿correcto? A ver, eso que me dijiste y está dentro del análisis. Ajá. Ahora, ¿a qué conclusión llegas? Ok. Entonces, las respuestas, digamos, también son mis conclusiones. No. ¿No? De todo este análisis que me hiciste, de respuesta y todo esto, ¿a qué conclusión llegas? A que la motivación sí es un elemento que incentiva la retroalimentación. Esa es una interpretación y esa es una conclusión. Ok. Sí, cuando ya estás afirmando qué consecuencias tiene, estás ya interpretando el dato o la información que estás manejando. Claro. Ok. Y eso te permite disentir o asentir con la lectura que tú hiciste. Conforme lo que está diciendo Carlita, doctor, entonces las lecturas sí las podemos citar. Las tienes que citar. Ya, es que también me confundí. Ok, ya. Entonces ya me quedó claro. Ya. Gracias, Carlita, ya con lo de las lecturas ya me quedó un poco más claro. Sí, o sea, ahora sí que nuestras respuestas son, por así decirlo, la comprobación o no de nuestra subhipótesis de cada categoría, ¿correcto? Claro, eso es, de eso se trata. Ya Después de que es interpretado, tú lo confrontas con la hipótesis. Y entonces al confrontarla tú me dices, la hipótesis se comprobó porque ya me echas el rollo ahí. No se comprobó porque ya hace falta más investigación, es una recomendación. O hay que cambiar de orientación, ya me haces una recomendación ahí, o una sugerencia. ¿Cómo resuelvo? Sí, o sea, es decir, en este caso, una de las respuestas que elaboré es que sí existe motivación entre las docentes, por lo tanto, sí es un elemento del clima organizacional de la escuela que sí incentiva o favorece a que realicen una retroalimentación entre ellas. Eso es una respuesta. Esa es una excelente conclusión a partir de una interpretación, claro. Ok. Y ya, por ejemplo, para que todos los compañeros entiendan, eso se tiene que realizar con cada una, digamos, de nuestras categorías, ¿no? O sea, es decir, si yo puse motivación, pues ahí va una categoría. Si yo puse relaciones interpersonales, ahí va otra. Si yo puse liderazgo, ahí va otra. Eso es lo que tengo que realizar con cada una. Ok. Ahora sí. Bueno. De esto que tienen en la segunda diapositiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se elabora? Hay que elaborar el título, la introducción, los subcapítulos, las conclusiones de cada capítulo particular y hacer la conclusión general y confrontarla con la hipótesis. La bibliografía que se manifiesta en citas y notas. ¿Hay alguna duda de lo que estoy pidiendo del capítulo 4? Yo tengo una duda. Sí, dime. Creo que me quedé atorada en el anterior. ¿En el anterior? Te paso la otra. No, en esa. No, en la plática anterior. En la plática anterior. Sí, dime. Creo que es uno de mis problemas que he tenido para desarrollar. En cada subcapítulo, ya que me quede claro. Sí. En cada subcapítulo tengo que hacer una pequeña introducción antes de entrar en mi desarrollo. Claro, porque esa pequeña introducción le permite decirle al lector qué va a encontrar en ese subcapítulo. Es una unidad de sentido el subcapítulo. Ok, sí, ese creo que ha sido mi problema porque no me quedaba bien claro. No, porque pasabas directamente y me hacías un choro. Ajá, yo no exacto. Yo no sabía dónde estaba. Sí. Ok, entonces ya además mi problema conmigo es mi introducción. Ok, ya lo entendí. Y cada apartado tiene conclusiones.
Sí, esas sí las he puesto, esas sí las he Bueno, puesto. Lo que sí. no pone yo era mi introducción, pero era como algo que en mi cabeza que no cuadraba. Era, Ok, ya. sí, ya, profe. Ok. Última duda, doctor. Entonces, Sí, sí. en el desarrollo que están, pues, o sea, que abarcan nuestros subcapítulos, es decir, cada uno de nuestros subcapítulos es cada una de nuestras categorías. Puede ser que, porque puede ser la categoría la que organice, o puede ser lo que organiza algún aspecto de la categoría, alguno de los elementos. Acuérdate que se puede seguir dividiendo. Están haciendo análisis de la realidad Ok, a partir de la teoría. ok. Claro. Ujú. Gracias, ¿Sí? Ahora entienden por qué le llamamos mirada analítica, porque el análisis descompone el todo en sus partes. Cada concepto, cada categoría es una totalidad. Y hay que ver las totalidades como procesos particulares, excepto la categoría total que abarca todas las tesis. Por ejemplo, el caso de Jorge que dice que es ¿cómo está tu pregunta, Jorge? Se me olvida. ¿Cuáles son las deficiencias que tienen los estudiantes universitarios? Deficiencias. El concepto de deficiencia abarca toda la totalidad. ¿Sí? Es su categoría totalizadora. Entonces, yo tengo otra vez duda, doctor. Entonces, Sí. por ejemplo, yo entonces prefiero trabajar mis categorías dividiéndolas nada más categoría de positiva, o sea, que incentiva la retroalimentación, esa es una categoría, y la otra categoría, pues lo contrario, que dificulta, que obstaculiza Claro. Para ver cómo está tu pregunta, para ver la totalidad. ¿Cómo está tu pregunta? Mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos que incentivan y cuáles son los... Fíjate, la planteaste ya, o sea, ¿cuáles son los elementos? Los elementos es la totalidad, entonces, y hay elementos que incentivan, y ahí ya lo divides. Elementos que incentivan y elementos que dificultan, obstaculizan. ajá. Sí, pero la totalidad que organiza todo tu discurso es elementos. Ok, o sea que mi categoría es elementos. Elementos. Y ya se divide en dos, elementos que incentivan y elementos que... Ok, ya. Muchas gracias. Y luego los que incentivan y vas dividiendo. Claro. Por eso se llama marco teórico, porque ya ves procesos en movimiento que hacen una cosa o hacen otra. Ok, gracias. Y no son estáticos. Puede ser que elementos que incentivan después se puedan volver un obstáculo. Por eso se generan las contradicciones. Sí, gracias, ¿Sí? doctor. Entonces aprendes a ver la realidad en movimiento, en cambio y en transformación. Ahora, voy a decir algo, ojo, voy a decir algo que no quiero que los confunda. Si los confunde o las confunde, olvídenlo. Voy a decir algo. Todo esto nos viene desde Hegel hasta nuestros días. Hasta Kant, aunque había un movimiento, ese era un movimiento como en las películas, siempre tenían el mismo final. En cambio, en Hegel empieza a haber un movimiento que incorpora el cambio y la transformación. El único problema de Hegel es que creyó que la historia era unidireccional, que solamente Europa era el final de todo este movimiento. Y no es cierto. Hay una pluralidad de movimientos. Por eso Hegel se entrampó y entrampó a Marx en esto. Porque pensó que todas las sociedades tenían que pasar por el capitalismo y luego del capitalismo al socialismo. Y Vera Sasulich le pregunta a Marx, oye, ¿por qué dicen que? ¿Sí? ¿Es así que todo el campesinado tiene que llegar a ser capitalista y luego de capitalista a socialista? Y Marx le responde, no. Y ahí se distancia totalmente de Hegel. No, cada nación tiene su propia historia. Entonces, no todos tenemos que llegar a ser Europa y no todos tenemos que llegar a ser Rusia. Ojo, los movimientos históricos sociales son diferentes para cada nación. Y dentro de la nación
para cada pueblo. En el caso de nosotros tenemos totonacos, tenemos nahuatlatos, tenemos purépechas, tenemos cantidad de procesos, y esto es lo que hace difícil la construcción de una nación, porque son diferentes visiones del mundo, diferentes intereses. ¿Qué es lo que unifica a México? El dominio de los mestizos sobre las comunidades indígenas. Son los mestizos los que gobiernan. Y entonces, eso es lo que unifica una historia. Pero nuestra historia es diferente de la de los gringos. Nuestra historia es diferente de los guatemaltecos. ¿Sí? Y a todos nos unifica el sistema capitalista. A todos ahora sí. El socialismo se nos derrumbó. Aunque hay países socialistas, sin embargo, y esto es lo interesante, no dirigen la economía mundial. Y entonces ustedes pueden preguntar, China es socialista, pero no la dirige en términos socialistas, la dirige en términos capitalistas. Por eso es importante entender el sistema. Ahora, la educación, la última transformación que se hizo en competencias, la educación la están transformando en una educación capitalista. Las competencias son de carácter capitalista, porque obedece a los intereses de un sistema. ¿Sí? Ojo, si a alguien le confunde esto, olvídenlo. Pero es eso lo que estamos estudiando, la dinámica de un sistema en el sistema educativo mexicano. ¿Hay alguna duda? Ya los dejé. Ahora sí, ¿quién sabe qué hablé? No le hagan caso si no entendieron. No hay problema, no pasa nada. Doctor, íbamos muy bien hasta antes de mi intervención. Descanso. No, del descanso. Hasta ahí yo iba muy bien. Terminé muy contenta porque dije, sí le entendí, ya sé que voy a... Entonces, quédate con eso. No entres en esta clase. No hay problema, no pasa nada. Después, ya cuando tengas que redactar y empieces a escribir... Me preocupo. Además de eso, pasamos a revisarlo. Y entonces, en este caso, ponemos tu escrito y lo vamos revisando puntualmente como lo hicimos con el escrito de Jorge. ¿Sí? No pasa nada. Estamos aprendiendo a escribir. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Entonces, sobre todo preocupado, y porque de verdad, todavía tengo una hora, pero no quiero darles más información que las termine confundiendo. No quiero darles información que sea más un obstáculo que un desarrollo. Podemos dejar como tarea, ¿sí? La redacción del segundo capítulo. El que vamos a componer la teoría de metodología. El primer capítulo es estado del arte. Ajá. El segundo capítulo es teoría y metodología, exacto. Ok, sí. Ese sí. Sí, yo también voto por ese. ¿Y por qué no, doctor, para la siguiente sesión, por qué no retoma usted, elige cualquier trabajo de cualquier compañero, ve que usted tiene, tanto los análisis de datos como los proyectos, usted elige uno y con base en ese realizamos ahora sí esta parte de variable o característica. Ajá. ¿Cómo ve? Ok, mándenme, o sea, los que sí han podido entender, mándenmelo. Y sobre ese trabajo armo la clase de la próxima semana. ¿Les parece? Ok, me parece, sí. Y ya yo creo que ya visualizando un trabajo ya aterrizado, pues ya con base en ese, como fue con el de George, ya todos le pudimos entender muy bien. Y entonces yo creo que para la siguiente sesión, pues ya si usted retoma el de alguno de nosotros, pues estará mucho mejor. Okay, yo propongo que el tuyo, Carlita. Sí, es lo que iba a decir, les prometo que me voy a comprometer a echarle ganas para medio elaborar este capítulo que es de variable o característica. Obviamente va a tener errores para que con ese, pues la próxima sesión se trabaje sobre ese. Sí, de hecho, Carlita, ya lo tienes. Sí, que es el análisis de datos. Exacto. Ajá. Ok. ¿Sí? Entonces, pues si quieres le vuelvo a reenviar en un correo creo que son 4 o 5 capítulos
Ajá. Y ya si quiere, pues ya la otra sesión, usted ya los tiene ahí abiertos y con base en ese, pues vamos elaborándolo, ¿cómo ve? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ojo, la próxima clase, como es la última en términos de totalidad, sí, es la última clase, voy a poner toda la estructura de la tesis. A la estructura de la tesis le llamamos borrador. Voy a poner el borrador de la tesis. Ese producto se titula el producto final que me van a entregar se llama borrador de tesis. ¿Sí? Uh-huh. También lo conocemos como fundamentación, porque en la fundamentación lo que revisaba yo principalmente era el uso de las categorías, el uso de la bibliografía, el uso de las citas en APA y el uso prácticamente de las estructuras argumentativas para que esa fundamentación pasara a ser el argumento de la tesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a pedir de tarea? Voy a pedir de tarea el segundo capítulo y a Carlita le pido el borrador de tesis, por favor. Ok, sí, doctor. Bueno, y con eso revisamos. Ya no, la verdad es que tengo todavía más, para si alguien lo duda, ahorita le pongo las demás diapositivas que preparé, pero que después de revisar los trabajos tuve que modificar. No lo dudamos, doctor, mejor así nos quedamos. Ah, sí, bueno. Y me atrevo a hablar por todos, perdón, me atreví a hablar por todos. No, yo también opino lo mismo. Doctor, doctor. Sí. Entonces nada más ahorita corregimos el que nos había dejado, el de teoría y metodología. Sí. Y nos esperamos hasta la próxima clase para empezar a elaborar. Sí. La única que va a elaborar, bueno, y le estoy pidiendo de favor, es a Carlita que me elabore si puede, toda la estructura de tesis. Si no, nada más los capítulos de investigación. Un capítulo. Ok, sí, doctor. ¿Sí? Entonces, y con esto, revisando el capítulo de Carlita, nos va a permitir tener claridad qué es lo que estoy pidiendo de cada capítulo. ¿Sí? Okay. Gracias, doctor. Bueno. Entonces no los entretengo más. Con esto ya tienen para poder pensar un ratito. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Sí. Y si hace falta alguien que tenga problemas, podemos hacer una asesoría entre semana. No hay problema. ¿Sí? Okay. Sí, doctor, gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de decirles que pasen un bonito fin de semana, como ya les dejé la tarea, nada más evaluamos ahora sí toda la sesión, la de la mañana y esta intermedia a mediodía. Evaluamos. El profesor